Cuando pensamos en la obra que Cristo hizo por nosotros, generalmente viene a nuestra mente el hecho de haber sido perdonados de nuestros pecados como parte fundamental de la obra que el Señor hizo en nuestra vida. Aquí hay un pasaje en la palabra de Dios donde muestra de qué manera el Señor realmente perdonó nuestros pecados, y no solamente esto, sino también nos libró del poder del enemigo, que en definitiva es quien nos induce al pecado. Cuando nosotros miramos a través de la Biblia, en el principio, en el libro de Génesis, nos damos cuenta cómo el diablo, cómo Satanás tentó a Eva para que pecara, para que desobedeciera a Dios. Por eso decimos que no solamente el Señor nos puede librar del pecado, borrar nuestros pecados, limpiarnos de esa situación, sino también nos puede brindar la libertad del poder del enemigo, que es quien puede inducirnos a llegar a esa situación tan desagradable delante de Dios. Vamos a leer un pasaje en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, los versículos del 13 hasta el 15. Y dice así la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una obra completa, una obra maravillosa. En primera instancia, aquí el apóstol Pablo se refiere a nuestros pecados y menciona un acta, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio. Nos era contraria, porque allí tal vez se reflejaban todas nuestras faltas, nuestros pecados, quitándola de en medio y clavándola allí en la cruz. Por supuesto, la Biblia nos habla con toda claridad que el Señor llevó sobre sí mismo nuestros pecados. Es más, la expresión que nos da la Biblia es que Él se hizo pecado por nosotros, asumió nuestra condición, no que Él fuera pecador, porque dice la palabra bien claramente que Él, habiendo llevado sobre sí mismo nuestros pecados, allí sobre la cruz nos dio el perdón, pero Él nunca pecó. Él llevó una vida santa, una vida perfecta. De tal manera entonces que Él asumió nuestro lugar, nuestra condición, llevó sobre sí mismo nuestros pecados, y el acta de los decretos, dice, que nos era contraria, la quitó de en medio, como un impedimento que de alguna manera nos estaba evitando comunicarnos con Dios, estar en comunión con el Señor, y ahora nos perdonó todos nuestros pecados para que podamos ahora sí estar en paz con el Señor, para que ahora podamos disfrutar de la bendición. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aparta de la comunión con Dios, pero el Señor Jesucristo vino a poner a un lado el pecado en esta relación y darnos esta bendición de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Y no solamente esto, el texto que hemos leído habla claramente acerca de que el Señor allí no solamente llevó nuestros pecados, los clavó sobre la cruz, sino que en esa misma cruz el Señor venció al enemigo, al diablo, venció a aquel que había cautivado a la humanidad y la había llevado al poder del enemigo, al poder del diablo. Qué importante para nosotros saber que no solamente el Señor nos limpia de los pecados, sino nos libra del poder de aquel que es el tentador, que es el que puede inducirnos al pecado, es aquel que puede tomar poder y autoridad sobre nuestra vida para llevarnos cautivo al pecado, y por supuesto la Biblia habla muy claro de esto, a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, como dice la palabra de Dios. Esto nos muestra de una manera muy clara y muy sencilla de cómo realmente debemos acercarnos al Señor, entendiendo que el Señor ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto,
Él murió por nosotros en la cruz. Tal vez nosotros debíamos morir, porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, pero el Señor murió por nosotros, para que ahora nosotros, a través de nuestra fe en Él, podamos tener el perdón, la libertad, la vida eterna. Y no solamente esto, sino mientras estemos aquí en la tierra, podamos saber que el Señor venció al enemigo de nuestras almas. El Señor tomó la victoria sobre todos los poderes del enemigo para que ahora nosotros podamos vivir victoriosamente, libres de todo mal, de todo pecado, una vida que agrade al Señor, que pueda ser agradable en su presencia. Si usted que está escuchando la palabra en este momento desea realmente recibir esta bendición de parte del Señor, no solamente librarse de aquella situación que lo está realmente acongojando, lo está a lo mejor angustiando, haciéndole notar que realmente necesita la bendición de Dios, pero hay algo que lo separa de Él, sepa que el Señor ha llevado nuestros pecados, ha ocupado nuestro lugar, para que nosotros ahora por la fe en su nombre podamos obtener la salvación. Y a la vez realmente afirmarnos en esta bendición, recibir esta gracia del Señor, sabiendo que el poder de Dios puede ayudarnos a liberarnos de todo el poder del enemigo, que nos puede inducir a caer en el pecado y de esta manera perder la gracia de Dios de nuestra vida. Si realmente desea aceptar al Señor, recibir esta bendición, puede hacer una sencilla oración conmigo. Puede repetir estas sencillas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias por haber ocupado mi lugar. Gracias porque tú llevaste sobre ti mismo, allí en la cruz del Calvario, todos mis pecados. Y Señor, yo ahora creo en esa obra redentora. Y Señor, acepto esa bendición sobre mi vida. Como también, Señor, gracias por esta libertad que me has dado del poder del enemigo, para que ahora pueda vivir una vida libre de todo mal y una vida para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por esta salvación tan grande y tan maravillosa que me has dado. En el nombre de Cristo Jesús y para gloria de su nombre. Amén. Que el Señor esté bendiciendo su vida y pueda disfrutar de esta libertad que el Señor le ha dado. Que Dios lo bendiga ricamente.